Bienvenidos a El Micropodcast, un espacio donde la cultura pop es el centro de atención y nuestra principal fuente de inspiración. Pensemos por un momento de dónde viene la inspiración de lo que vemos actualmente. Por ejemplo, es evidente que los hermanos Duffer tomaron como inspiración muchos aspectos del cine de los 80 para crear Stranger Things. Pues claro, está ambientada en esa década. Bueno, otro ejemplo podría ser George Lucas, que tomó como inspiración elementos del cine de Kurosawa para concebir algunos aspectos importantes para su space opera Star Wars, o la Guerra de las Galaxias para los cuates de habla hispana. El punto es que las ideas vienen de algún lado, y nada es completamente original como se cree. Aquellas ideas que trascienden tienden a ser conocidas mucho después de que fueron concebidas y se quedan en la conciencia colectiva. ¿Qué? ¿No me creen? Pues les apuesto que conocen este tema musical. Si conoces de dónde viene esta musiquita, entonces muy probablemente has oído hablar de esta serie de televisión. La Dimensión Desconocida se emitió por primera vez un 2 de octubre, pero del año 1959, de la mano y pluma del guionista Rod Serling, apoyado por otros dos escritores que llevaron durante algunos años y temporadas este hito de la televisión. La serie nos presenta una antología que abarca géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el horror. A ver, ¿y qué es una antología? Según el diccionario de la Real Academia Española, una antología son los fragmentos escogidos de una obra literaria, musical y un larguísimo etcétera. Bueno, ya para que quede en un contexto mucho más coloquial, este programa mostraba historias autoconclusivas e inconexas donde por diversas circunstancias a los personajes les sucedían cosas así fuera de lo común, así de sencillo. La introducción del programa, narrada por el mismo Serling, nos habla sobre la existencia de una dimensión, que no es más que otra la que yace en nuestra imaginación, donde todo es posible. Y precisamente cada uno de los episodios le hacía honor. Así, podríamos encontrarnos con hombres que viajan en el tiempo, o soldados amnésicos que despiertan en pueblos fantasmas, o a hombres hacer tratos con la muerte o con el mismísimo diablo. Una de las características más destacables y disfrutables eran los giros de trama, un elemento que si bien no era original, lo dotaba de un factor sorpresa y acompañado de lecciones morales a sus protagonistas que buscaban al mismo tiempo penetrar en los televidentes. El formato fantástico no era sino para evadir la censura que abundaba en la televisión en esos años y de la cual el propio Serling y sus camaradas Richard Mason y Charles Beaumont ya habían sido víctimas debido a su planteamiento de temas sociopolíticos en muchos de sus episodios. La serie duró 5 años al aire y contó con 156 episodios, que sirvieron de trampolín para catapultar los nombres de varias personalidades de la pantalla chica, como el señor William Shatner, el Capitán Kirk para los cuates de Star Trek. ¿Qué hay más allá de lo desconocido? Pues al darle cuello a la serie, no hubo otra que continuar en otro lado. Ya en 1969 salió al aire el piloto de Galería Nocturna, sí, otra serie antológica donde el presentador era nada más y nada menos que, Rod Serling. Muchos de los episodios eran escritos por él y otros tantos fueron adaptaciones de historias muy ad hoc al género, autores como H.P. Lovecraft y un larguísimo etcétera. Contó con 3 temporadas que gozaron de cierto éxito. Desgraciadamente fue cancelada en 1973. Una de las curiosidades de esta serie, además de las pinturas que aparecían en cada episodio, es que marcó el debut del señor Steven Spielberg, quien llegó a dirigir una parte del episodio piloto y posteriormente el episodio número 8 de la primera temporada. Bueno, basta. Ya, hasta aquí de la Galería Nocturna. Regresemos a la Dimensión Desconocida. ¿Sí? Gracias. ¿Qué fue de Serling? Si creíamos que el gran momento del señor Serling había terminado, pues estábamos muy equivocados, ya que fue uno de los guionistas en la adaptación de la novela El planeta de los simios a la pantalla grande,
allá por 1968. Tuvo otros guiones que terminaron siendo telefilmes, y ya en la década de los 70 se dedicaba a viajar por las diversas universidades del país, dando cátedra de su trabajo como escritor y enseñando a los jóvenes, pues, a cómo ser buenos escritores. Desgraciadamente se nos fue en 1975, pero no cabe duda de que hasta el día de hoy su trabajo sigue inspirando a muchos. Y es aquí donde pasamos a... legado. ¿Por dónde empezar? Esto es lo más difícil. Existen chorrocientos mil cosas que podríamos mencionar que el trabajo de Serling, y más específicamente de La Dimensión Desconocida, han hecho por la cultura popular. Muy probablemente, un joven Stephen King se chutaba sus episodios de La Dimensión Desconocida. Las casitas del horror de los Simpson no serían lo mismo sin sus referencias a episodios de la creación de Rod Serling. ¡Muchachos, hay un monstruo de este lado del autobús! Episodios de Johnny Bravo, que parodiaron de manera muy genial algunos de sus episodios más icónicos. Luego están otras series antológicas, como Escalofríos, que hacía una especie de homenaje a Rod, cuando en algunos de sus episodios el autor de estas novelas, R.L. Stein, servía como presentador del programa. ¿Quién sabe? Si un tal Gene Roddenberry no hubiera conocido esta excelsa serie, no se hubiera concebido unos años después un concepto como Viaje a las Estrellas. La conquista del espacio. El gran reto. ¿Y qué pasa con México? La influencia de La Dimensión Desconocida no pasó por alto en tierras mexicanas. A finales de los 80 y principios de los años 90, los televidentes fueron testigos de La Hora Marcada, una serie considerada de culto hoy en día, donde se narraban historias con un enfoque similar a lo creado por Serling. Aquí nuestro presentador era la mujer de negro, una representación de la muerte. Cabe destacar que este programa fue en el que varios cineastas como el Chivo Lubeski, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro iniciaron su trayectoria en el séptimo arte. Menciones aparte para programas como La Telaraña y Mujer Casos de la Vida Real. Y sobre todo por esta última, la verdad sí es antológica, pero no está muy basada en el concepto de La Dimensión Desconocida, solo que sí tenía episodios muy creepies. Más recientemente, allá por el 2007, se estrenó 13 Miedos, otra serie del mismo corte, pero con la novedad que el presentador era nada más y nada menos que Satanás. ¡Satanás! ¿Dónde estás, Satanás? A decir verdad, lo siento más similar a lo que la gente cuenta. Más allá de la musiquita que sonaba al inicio de los episodios, lo cual sigue siendo un referente estrella de la serie, y de las iteraciones que tuvo el concepto más tarde, que incluyeron una película en los 80, y de la próxima versión a cargo de Jordan Peele, sí, el de Huye. La Dimensión Desconocida fue, es y seguirá siendo un semillero de buenos contenidos que todavía siguen surgiendo para nuevas y futuras generaciones. Y más importante aún que su propia creación, está el creador. Gracias, Rod Serling. Donde quiera que estés, sin ti probablemente la cultura no sería lo mismo. Para cerrar, algunas recomendaciones de los episodios más icónicos de La Dimensión Desconocida y algunos otros ahí de mi cosecha. Terror a 20.000 pies. ¡Obvio! Es súper conocido por las parodias que se le ha hecho, entre las que figuran aquella de la casita del horror 4 de los Simpson. El pasajero de un avión jura ver una criaturilla que está saboteando el vehículo en el que viaja, pero al parecer nadie cree su historia. Les recomiendo verlo. El episodio piloto, ¿Dónde están todos?, así se titula. La verdad es que lo vi hace algunos años y pues creo que fue el boom por el cual comencé a ser fan de La Dimensión Desconocida. Ya antes me la habían recomendado, pero pues la verdad este episodio terminó de convencerme. Si no lo han visto, se los recomiendo muchísimo. Y por último tenemos Cláusula de Escape. Es el episodio número 6 de la primera temporada y trata sobre un hombre hipocondríaco. Está muy preocupado por enfermarse y por morir y demás, entonces se le aparece el diablo y hace un trato para que sea inmortal e invulnerable. Este episodio simplemente es una locura. Deben verlo, la verdad es que es uno de esos episodios que a mí me han encantado muchísimo. En conclusión,
Si les gustan las historias que sorprenden y salen de lo común en narración, de verdad no puedes perderte en visitarla. Y si eres curioso, no lo dudes y dale un vistazo, que les aseguro que no se van a repetir. Ningún episodio es desperdicio. Bueno, hasta aquí llegamos en el micropodcast. Lástima que terminó el festival de hoy. No olviden darle me gusta en Facebook a El Rincón de Avalon, donde pueden sabrosearse más contenido sobre cine, televisión y musiquita. Apoyen compartiendo este podcast para que más lo escuchen, y si no se entretienen, al menos se la curan con todas las cosas que aquí se dicen. Muy bien, esto ha sido todo, pero antes de irnos les recomiendo que por favor verifiquen que sigan en su propia dimensión. Por favor, porque si no, no van a poder seguir escuchando el micropodcast. Hasta la próxima. Aló.